que se llama Enseñen a obedecer la palabra de Dios. Todo el que enseñe la palabra, tenemos que enseñar a obedecer la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué significa enseñar? Enseñar es comunicar. ¿Y qué comunicamos? Conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos, pero especialmente nosotros enseñamos de Jesucristo. Que solamente Jesucristo es la respuesta para cambios de vida. Solamente Jesucristo es el que transforma nuestra vida. Jesucristo es el que nos libera. Jesucristo es el que nos restaura, nos bendice. Nosotros enseñamos a Jesús. Y las características de un maestro, aquel que le enseña la palabra de Dios, él debe enseñar con autoridad, porque está hablando en el nombre de Jesucristo. Un maestro tiene que ser paciente. Si usted enseña la palabra de Dios, sea paciente. Si la persona no entiende muy bien, tenga paciencia con esa persona. No sé cuántas personas tuvieron paciencia con usted y ahorita ya está con Cristo, caminando, sirviendo. Tenemos como maestros que enseñar con entusiasmo, con humildad, ser muy creativo cuando usted enseña la palabra de Dios, prepararse, conocer bien el tema, el versículo, porque tenemos en las manos algo tan valioso que Dios ha puesto, que es material eterno. Y un día nos va a pedir cuentas el Señor y queremos darle las mejores cuentas. Señor, le hablamos de ti, no de nosotros, y que la gloria sea para Él siempre. Un maestro tiene que estar preparado, conocer bien la palabra de Dios, tiene que ser responsable de esa alma, de esa persona que le está compartiendo y de lo que está compartiendo. De enseñar con claridad. Qué importante decirle a Dios, Señor, que lo que hablemos nos puedan entender perfectamente. Y Mateo 7, 28 y 29, en la traducción viviente, dice la palabra de Dios, dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Jesús era un excelente maestro y la gente se asombraba de cómo enseñaba. Así debe de quedar las personas asombradas de cómo hablamos de la palabra de Dios. Pídale a Dios que le dé esa claridad, ese entusiasmo y ese amor para que la gente diga: wow, qué clarito nos enseñó y le entendemos muy bien, y que le puedas dejar esa semillita de tal manera que tenga más hambre de conocer las cosas de Dios. Dice: porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea, no hacerlo aburrido, no hacer nada, sino dice que Jesús se asombraban de su enseñanza. Y bueno, algo importante es que una de las cosas, una de las funciones de un maestro, alguien que comparte la palabra, primeramente es que tú tienes que conocer al alumno o al discípulo o a la persona que le estás compartiendo. A veces tú, cuando vas a compartir la palabra de Dios, les dices: Cristo te ama, Jesucristo murió por ti en la cruz, es que ya tienes que quitarte esto que traes, ya tienes que cambiar. Y está bien lo que le estás diciendo, pero si tú no te enteras qué problemas tiene, si es un niño, a lo mejor está reprobando materias, o sus papás se están separando, o hay un problema fuerte económico, y él no te va a escuchar si tú no escuchas su necesidad. Entonces, conocer a la persona que estamos compartiéndole es tan importante. Quizás él no sabe orar y tú tienes que enseñarle a comunicarse con Dios para que él pueda seguir recibiendo de las cosas de Dios, porque Dios le seguirá hablando. Y Dios nos dice que tenemos que tener ese cuidado de las ovejas que Dios pone en nuestras manos. Parte de una función del maestro es no nada más darle un tema. Cuando fuimos al orfanato nos dijeron que queremos que vengan, pero que no nada más sea una sola vez, sino que sea un compromiso constante, porque los niños se ilusionan, y eso es real. Cuando vamos con los alcohólicos, igual, AA, ellos están esperando que nosotros vayamos. Y es importante que cuando nosotros, Dios pone en nuestro corazón a una persona o a un grupo de personas, nosotros podamos tener ese compromiso de discipularles para que se enamoren de Jesucristo. Hacer un discípulo de Jesús, esa es la labor de un maestro.
Esa es la labor de alguien que enseña la palabra de Dios. Que se enamoren de Jesús, no que dependan de usted, sino que dependan de Jesucristo. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles. Tenemos no nada más hacer discípulos, no nada más predicar, sino permitir que esa persona tenga un encuentro con Jesús y verdaderamente se enamore de Jesús. Y esto se logra por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que formemos discípulos, pero que sepamos qué tanto ya conocen de Jesús y qué tanto están enamorados de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por cada uno de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Y cuando ellos comprendan esto, ellos van a buscar y a seguir a Jesús por amor, por agradecimiento, porque saben qué es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Tenemos como maestros que darle las herramientas a la persona que estamos compartiendo para que nadie los engañe. Es triste ver que alguien se aleje de la iglesia y se regrese a la iglesia tradicional, o que se vaya a un lugar más, lugares especiales, que dices, no, es que no entendió la palabra. ¿Por qué se regresó a otro lugar o a otras cosas que pensamos que habían entendido lo que era la palabra, la verdad? Y esa es la labor de nosotros como maestros: sembrar la palabra y dar las herramientas para que nadie los engañe y no los engañen con cositas que vamos a dar esto y con esto te vas a pasar esto, y que sepan que la única respuesta y la única que cambia vidas es Jesucristo. Entonces, cuando te hable alguien de brujería, no, Dios dice que no podemos nosotros acercarnos a esas cosas, porque Dios no se agrada de estas cosas. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Los que consultan a los muertos se llaman espiritistas. Entonces, si alguien se acerca a nosotros y vente, mira, vamos a un templo espiritista para que te sanen, o para que te digan, que te traigan al abuelo, que traigan al esposo, que te digan no está el dinero enterrado, eso no es de Dios. Porque Deuteronomio 18:10 dice que no podemos meternos en estas cosas ni consultar a los muertos. Dice el versículo 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Cuando vemos tantas cosas de la palabra de Dios, la Biblia nos habla de que no podemos prestar dinero a rédito. Dios nos habla también que no podemos andar en adulterio. Y cuando le enseñamos esto a la persona y realmente le entra en su corazón, él se va a quitar de tantos problemas que hay en esta tierra. Hebreos 13:4, qué clara es la palabra, y dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando la persona conoce de la palabra y realmente toma vida, entra esa palabra rema a su corazón, jamás se va a estar fijando en otra persona más que en su cónyuge, y se evitan tantos problemas que hay allá afuera en estos momentos. Qué importante es darles las herramientas para que ellos sepan defenderse, nadie los engañe, y conozcan la verdad y sigan una vida de bendición y de orden. Cuando vemos, hablando de no prestar dinero con rédito, dice Deuteronomio 23:19, dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Yo de eso vivo. Pues no puedes hacer esto. Es que ya no me pagó y lo odio y le quiero pegar. No, es que aquí le decimos: si tú prestas, haz de cuenta que ya no regresa ese dinero y bendícele y se acabó. Tú no puedes prestar dinero a rédito. Dios quiere que conozcamos de su palabra. Dice que no un neófito para que no se envanezca y caiga en las garras del diablo. Las herramientas necesarias para que nadie nos engañe. Los musulmanes, que ahora el que no cree en su Dios lo matan, porque ellos dicen que son la verdad, pero su Dios no es un Dios de amor, el nuestro sí. Tenemos un Dios de amor que
que aún perdona a toda la gente y acepta a todo aquel que cree y les da vida eterna. Entonces tenemos que enseñarles la verdad, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Por eso 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y cuando nosotros damos seguimiento a ese nuevo discípulo, a esa nueva persona que le estamos enseñando la palabra de Dios, usted tiene que ir viendo un cambio en esa persona por la palabra de Dios, que cambie su vida a cualquier edad que estés, sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto. Tenemos que ir viendo cambios en él, y esto refleja que estamos haciendo un buen trabajo, que la palabra está siendo sembrada en su corazón. Y dice la palabra de Dios en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando la persona viene a Cristo, cuando la persona empieza a vivir la palabra de Dios, Dios nos perdona y vienen tiempos de refrigerio. ¿Qué son tiempos de refrigerio? Tiempos de paz. Empezamos a dejar de tener problemas, porque el que tomaba deja de tomar y se quita de muchos problemas. El que se drogaba deja de drogarse, se quita de muchos problemas. Su economía cambia. El que conoce de la palabra de Dios sabe que debe respetar a su cónyuge y tomar el lugar que le corresponde de acuerdo a la palabra, y se acaban muchos problemas. El que conoce la palabra de Dios conoce el orden en la familia. Hoy hablamos, la semana pasada hablamos del orden en la familia, en varones. Decíamos que Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y los hijos se sujetan a los padres. Cuando esa persona conoce este orden, se acaban muchos problemas en los hogares y empieza a haber fruto de bendición. De nada sirve que recibamos la palabra y no la vivamos. Tenemos que vivir lo que aprendemos para que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar, en tu vida, y veas cambios radicales. Por eso dice Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y bueno, algo que tenemos que ver como maestros es cuidar que esa persona, ese nuevo discípulo, no nada más cambia su vida, sino también empieza a dar fruto. Tenemos que motivarle a que lo que esté aprendiendo lo enseñe a otros. Es triste ver que haya personas con 15, 20 años, 30 años que conocen de Dios, estén sentados y no hagan nada. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es el propósito de Dios. Dios no quiere creyentes. Todo el mundo cree en Dios. Sálgase a la calle ahorita, pregunte si creen en Dios, y todos creen en Dios, pero muy pocos le hacen caso a Dios, le obedecen a Dios. Y aquel que obedece a Dios se llama discípulo de Jesús. Y Dios quiere que formemos discípulos de Jesús. Entonces, cuando a esa persona le estamos compartiendo la palabra, la siguiente etapa es que esa persona empiece a enseñar lo que está aprendiendo. Esa persona predique la palabra. Esa persona alabe a Dios. Que diga: no, me falta mucho todavía. No, sí quiero un día, pero me falta mucho. No, ya, lo poquito que sabes, enséñalo. Lo poquito que sabes, vívelo. Porque de esa manera vas a crecer y Dios te va a seguir bendiciendo más. Entonces, que podamos predicar la palabra de Dios, que podamos alabar a Dios, que podamos hacer todas las cosas porque Dios es bueno y porque Dios es grande. Qué importante es enseñar la palabra para que se cumpla la gran comisión. Enseñar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo crecía en conocimiento y en estatura. Y nosotros tenemos todos los días que decir qué tanto estoy creciendo espiritualmente. Dios no quiere una iglesia que se quede sin crecer. ¿Se acuerdan de los arbolitos bonsáis? Chiquitos, y pasan años, muchos años, se quedan chiquitos y gorditos. Dios no quiere iglesias bonsáis, que sigas engordando y chiquito. Dios no quiere eso. Dios quiere que sigas creciendo y que sigas hablando de la palabra y que le sirvas a Dios, que demos fruto, y entonces Dios nos va a bendecir más. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitados.
Y yo quiero que ponga mucha atención para que el Señor nos pueda hablar en esta mañana más todavía. Yo quiero invitarle que pase por favor Israel. Israel es un niño que ha predicado en varios países la palabra de Dios. Y quiero que sepas que el hijo que tienes en tus brazos, el hijo que está ahorita en clases, puede hacer esto que él está haciendo. Vamos a escucharle. Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me llamo Israel Gómez Castelazo. Tengo 11 años y le doy gracias a Dios porque desde más pequeño me ha permitido compartir su palabra. También le doy gracias por la vida de mis padres, pastores y maestros que desde pequeño me han instruido en el camino de la vida. Y así como dice mi bisabuelo, siempre que tengas un micrófono en la mano y gente que te escuche, no pierdas la oportunidad para hablarles de Dios. Y es exactamente lo que voy a hacer ahora. Les pido su atención, por favor. Hace mucho tiempo existieron grandes imperios. Esos grandes imperios tuvieron sus ejércitos, pero para que esos ejércitos pudieran ganar grandes batallas, necesitaban prepararse. ¿Cómo se preparaban? A mí me gusta mucho oír, ver o escuchar historias sobre los antiguos imperios. Por eso sé que para prepararse necesitaban fortificar sus campamentos, entrenar día a día, poner centinelas, pero más que todo, estando listos. Porque si ellos les decían, nos atacan, ellos estaban listos para atacar. ¿Sabías que tú y yo también tenemos que estar listos? No para un encuentro en el cual tú tengas que usar alguna espada, arma o armadura. ¿Sabes para qué? La Biblia nos dice en Amos, capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. La Biblia también nos habla una parábola sobre 10 vírgenes. En Mateo 25. Hace mucho tiempo se acostumbraba a que en las bodas judías la fiesta se celebraba en la casa donde iban a vivir los futuros esposos. El novio podía llegar a la hora que quisiera por su novia, pero siempre mandaba antes a uno de sus criados para que dijera en todo el pueblo: ahí viene el esposo, esténse listos, para que cuando él llegara todos asistieran a su boda. La novia tenía 10 doncellas, las cuales tenían lámparas que utilizaban para alumbrar el camino en caso de que el novio llegara de noche. La historia nos cuenta sobre 5 mujeres prudentes que tomaron sus lámparas con aceite y aceite extra y salieron a recibir al esposo. Y 5 mujeres insensatas, las cuales tomaron sus lámparas con aceite y salieron a recibir al esposo. ¿Notan la diferencia? La historia nos cuenta que al tardar el esposo, ellas se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó un clamor: ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! ¡Esténse listos! Ellas se levantaron rápidamente porque sabían que el novio ya venía. Y las imprudentes les dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, pues nuestro fuego se extingue. Mas las prudentes les dijeron: no les podemos dar, porque si les damos, nos hará falta a nosotras y a ustedes. Mejor vayan y cómprenle a la gente que vende. Resultó que en lo que ellas iban, vino el esposo. Y las prudentes entraron a la boda junto con el novio y la novia. Las imprudentes tocaron la puerta y dijeron: ábrannos, ábrannos. Salió el novio y les dijo: apártense de mí, porque no las conozco. Así pues, estad listos, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir.
El novio representa a Jesús, que viene por su iglesia. La novia nos representa a nosotros, que debemos estar listos. Las 5 mujeres prudentes nos representan a nosotros, las personas que tomamos en serio las cosas de Dios. Y las imprudentes, las que lo toman a un juego, lo toman a relajo. La lámpara representa nuestro testimonio. Tenemos que brillar en la oscuridad. El aceite representa al Espíritu Santo, que sin él no podemos brillar. ¿Te acuerdas el fervor con el que le cantabas a Dios cuando conociste a Cristo? Aquella luz que encendía por el mundo cuando conociste a Cristo. ¿Por qué se apaga conforme pasa el tiempo? Dios ha puesto esta carga sobre mí en decirte, no una profecía o algo que tú no sepas. Quizás tú ya hayas escuchado un mensaje mejor que este, pero yo vengo a decirte algo que está cumpliéndose, es una realidad. Cristo vuelve pronto, el novio viene por su novia. ¿No escuchas el clamor de niños asesinados, abandonados, maltratados? El clamor de hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres, aún en algunas iglesias. El clamor de guerras y rumores de guerras. El clamor de terremotos. Hace poco en Ecuador hubo un terremoto con más de 600 muertos. El clamor de las enfermedades. ¿Quién había oído hablar del chikungunya, del Zika, del ébola? ¿Quién había oído hablar de esas pestes? Quizás tú me digas, eso ya lo sé, es un mensaje que escucho día a día. Pero las 10 mujeres sabían que iba a venir el esposo. Las 5 tenían lámparas, las 5 llevaron aceite. Pero la diferencia se notó a la hora que llegó el esposo. ¿A qué grupo perteneces? ¿Estás listo para la venida de Cristo? ¿Estás listo para el encuentro con tu Dios? La Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Que el Señor les bendiga. Cristo vive. Podemos sembrar en nuestros hijos la palabra y no pensar que cuando pasen 40 años ya van a estar aquí enfrente. Aquí está la muestra. Y quiero que pase, por favor, en este momento, Saily. ¿Cómo te llamas, muñeca? Débora Saily. Muy bien. ¿Qué nos vas a interpretar? Cristo me ama. Ok, vamos a escuchar. Gracias, qué hermosa.
Bueno, primero que hacer un llamado a los jóvenes. Ustedes ya tienen que estar acá. Ya vieron que se puede y es un reto y quiero que en poco tiempo lo hagamos. Amén. Niños, papás que me escuchan, se puede con los niños. Nunca pienses que tienen que pasar 15, 20 años para ver a tu hijo aquí. Ya es el tiempo. Nos comentaban que los musulmanes están aprendiéndose de memoria capítulos de sus cosas para rebatir a los cristianos. ¿Y qué estamos haciendo como padres? Dejándolos ver televisión, haciendo otras cosas. Es tiempo de invertir en nuestros hijos. Es tiempo de ver con frutos reales que estén dando fruto. Vale la pena, una nueva generación. Ahí tienes a tu hijo. Deja que Dios lo bendiga. Amén. Yo quiero pedirle de favor a todos los maestros de cursos bíblicos y maestros de niños que pasen aquí al frente. Queremos orar por ustedes porque es una responsabilidad tremenda las que tenemos. Es una bendición y ahorita vimos qué importante, no es en vano nada más enseñar, tiene que haber un resultado, tiene que haber un fruto y es una responsabilidad que tenemos como maestros de prepararnos seriamente para Jesucristo, de ver que estén aprendiendo, de checar que estén cambiando sus vidas y que el Señor pueda bendecir más cada uno de las cosas. Yo quiero que suban y volteando para allá, por favor, porque la iglesia va a orar por ustedes también. Qué bendición tener tantos maestros, pero ahora yo creo que Dios nos está hablando para saber que no es nada más hablar por hablar, enseñar por enseñar. Tenemos hijos y tenemos que dedicarles tiempo para que ellos puedan crecer, ver este cambio radical y saber que estamos haciendo bien el papel de maestro en el área que nos esté tocando hacer. Y yo quiero pedirle a la iglesia que oremos por todos estos maestros. Si gustan irse, si nos comprimimos un poquito, eso es. Qué bendición que tenemos muchos maestros aquí también, pero quiero invitarlos a que tomemos esa responsabilidad como maestros para tener esos frutos en corto plazo. Al nivel de que estemos enseñando, chequen que estén recibiendo lo que ustedes enseñan y que veamos frutos a corto plazo. No nada más una rutina, ya di, qué bueno, lo logré en dar el tema X. Eso no es ser maestro, es que chequemos, que reciban, que aprendan y que vivan lo enseñado. Amén. Tenemos un gran reto, pero vale la pena lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Amén. Iglesia, pónganse de pie todos, por favor. Vamos a orar por ellos y vamos a pedirle a Dios que Dios los siga bendiciendo como hasta ahora, que podamos comprometernos aún más, porque queremos ver muchos predicadores, niños aquí arriba, muchos jóvenes predicando aquí arriba, muchos adultos aquí arriba predicando, nuestros hijos predicando y sirviendo. Se puede. Cierren sus ojos y vamos a orar por todos ustedes. Padre, te doy gracias por la vida de cada maestro que está aquí. Te pido que tú los bendigas grandemente, Señor, y gracias por esa responsabilidad que has puesto en ellos. Te pido ese compromiso para contigo, que dediquen tiempo para prepararse, que dediquen tiempo para ver el corazón de cada niño, de cada adolescente, de cada joven, y que puedan llegar al corazón para saber cómo están, si realmente recibieron lo que están enseñando y ver cambios en sus vidas. Pon esta carga en cada uno de los maestros, Señor, y bendícelos grandemente. Y aún los que tengan hijos, Señor, que ellos puedan proyectarse de una manera profesional a lo que vimos hoy. Que ya no esperar más tiempo, que pasen 10, 15, 20 años, es ahora, a la edad que tienen, que podamos prepararlos para dar mucho fruto, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, y gracias por este llamado que les has dado de ser maestros, que tomen esa responsabilidad, ese compromiso y esa madurez, porque son material eterno el que tú les has puesto en sus manos. Bendícelos mucho, Señor, y que a partir de hoy venga un cambio en actitud mayor todavía para bendecir a todas las personas a las que están siendo enseñados. Yo te pido que tú los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Pues les amamos, maestros, y que Dios los bendiga mucho a todos. Gloria a Dios. Si gustan pasar a sus lugares. Gracias. Y yo quiero aprovechar para que como alumnos, como discípulos, seamos moldeables, que aun si hay cosas que hay que cambiar como alumnos, nos dejemos discipular para que en un tiempo no muy lejano estemos dando mucho fruto, que haya mucha bendición. Yo quiero que cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por los maestros, pero también gracias por toda la congregación, porque yo sé que algunos están enseñando la palabra, ya sea en casa, en el trabajo, en donde quiera que se encuentren. Yo te pido que ahora sean todos los que enseñen la palabra de Dios, porque de esa manera es la única forma de que haya cambios de vida. Cuando reciban la palabra, la comprendan y la vivan. Ahí es donde dejamos que tú hagas la obra en cada persona y venga mucha bendición. Bendice a toda la congregación y aún los que nos están viendo por televisión. Señor, que pongas esa semilla de enseñar tu palabra, de preocuparse porque la comprendan y que se preocupen por enamorar de Jesús a mucha gente. Pon esto en sus corazones, Señor, y que a partir de hoy comiencen a hablar de ti, comiencen a enseñar tu palabra, nada más, que no hablen de ellos, que hablen de tu palabra, para que vengan cambios de vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.